Hablemos de redes sociales y de los políticos. ¿Cómo usan los políticos las redes sociales? ¿Cómo la usaron en campaña los candidatos? ¿Qué pasa ahora que vamos a tener a un presidente electo activo en redes sociales, a diferencia de Tabaré Vázquez, que, bueno, sabemos que no era justamente demasiado allegado al tema de Twitter por lo pronto? Bueno, realmente personas especializadas en la materia de distintas áreas que realizan un análisis más que interesante sobre el tema de los políticos, los partidos políticos y los candidatos en el uso de las redes sociales. ¿Cómo hacen, por ejemplo, para poner los temas en la agenda, ¿no? Generar la polémica, la controversia? Nos los cuentan los protagonistas de este libro que estamos viendo ahora allí en pantalla. ¿Puede ser que veamos el libro o no? Ya lo vimos, me dicen. Rafael Piñeiro nos acompaña y Cecilia Piñeiro, perdón, y Cecilia Gianbruno. Rafael es, bueno, justamente profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay. También, bueno, doctorado en Ciencias Políticas. Tenemos a Cecilia Gianbruno, que es licenciada en Sociología y también, bueno, se está por recibir de Magíster en Políticas Públicas por la Universidad Católica del Uruguay. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Son algunos de los que han conformado este análisis minucioso, ¿verdad?, de los políticos en redes sociales. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, qué interesante. Cuenten a propósito entonces de Twitterquía sería el nombre. Bien interesante, ¿no? Adelante, Cecilia. Bueno, Twitterquía justamente elegimos este nombre porque hablamos como una nueva distribución del poder que genera Twitter, ¿no? En diciembre del año pasado, un equipo de colegas del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, leyendo papers sobre todo de qué pasaba en Twitter con las elecciones en Estados Unidos y en otros países, dijimos, capaz que estaría bueno ver qué va a pasar acá, ¿no? Y empezamos a investigar un poco cómo era el procesamiento de datos de esta red social. Y dijimos, vamos a jugar. Al principio no pensábamos escribir un libro ni mucho menos, sino era como una cosa más de diversión nuestra. Y bueno, justamente esta elección es un parteaguas, porque todos los precandidatos tienen Twitter, usan Twitter y sabíamos que el próximo presidente electo iba a tener Twitter y iba a ser como una herramienta fundamental en la nueva discusión política. Bien. Rafael, ¿qué es lo que analizan concretamente? Porque hay hasta datos estadísticos en el libro. Sí. Lo que hicimos fue, durante todo el proceso de campaña electoral, bajar de Twitter algo así como 3 millones de tweets que se analizan de diferentes formas en el libro, ¿no? Y no es solo un análisis de los candidatos, sino que es un análisis también de la interacción de los candidatos con otros usuarios de Twitter. Y esto, digamos, es algo que, como decía Cecilia, no es exclusivo de Uruguay, sino que Twitter ha irrumpido en las campañas electorales en todo el mundo, y Twitter también ha irrumpido en nuestras vidas de diferentes maneras, Twitter y otras redes sociales, ¿no? Y lo que hacemos ahí es tratar de entender cómo los políticos los usan, cómo los candidatos lo han usado a lo largo de la campaña electoral, en términos de intensidad. Bueno, ¿quiénes son los más intensos? Danos ya algunas estadísticas. Bueno, uno de los más intensos es Ernesto Talvi, y no por casualidad es uno de los más intensos y bastante sistemático en su uso a lo largo del tiempo, porque es un candidato que... Bastantes seguidores, ¿no? 74.000 seguidores. Sí, en Twitter. Sí, y a su vez era un candidato que al inicio de la campaña también necesitaba, a diferencia de todos los otros precandidatos, instalarse, ¿no? Entonces, como necesitaba instalarse, como necesitaba el reconocimiento de su nombre, una de las alternativas fue una estrategia sistemática de tuiteo en esta red. Ahora vemos como de repente Lacalle Pou, ¿no?, una persona muy pero muy activa en su red social, en Twitter concretamente, Talvi también, pero vemos que la juventud acompaña más al Frente Amplio, ¿no?, que tal vez no hayan sido tan activos como Talvi y Luis Lacalle Pou. Entonces, no hay como una especie de contradicción ahí, ¿no? Juventud y redes sociales, pero de todos modos van con quien menos las usa. Bueno, en realidad una característica del Frente Amplio es que los tuiteros retuitean a los... Si estamos hablando de julio para atrás, retuitean a los distintos precandidatos. No tienen un precandidato electo, sino que es un apoyo partidario. Eso no lo vemos en el Partido Colorado y en el Partido Nacional, y es como una de las características que también permite que después de las internas, de cara a las elecciones de octubre, los candidatos de Andrade, de Vergara o de Cose
también continúen apoyando a Martínez, y no es así en el caso de Lacalle Pou y Talvi. Claro, son como más de figuras individuales, ¿no?, que de partidos. Exactamente. Eso. Ahora, ¿qué le recomendarían a usted a Lacalle Pou a partir de ahora en marzo, cuando asuma ya como presidente de todos los uruguayos? ¿Debería ser él mismo el que maneje sus redes sociales? ¿Debería tener asesores que lo hagan por él? Hablábamos incluso con Leo Lorenzo, ¿no?, del caso Trump, por ejemplo, como una característica de un hombre muy impulsivo en las redes sociales, pero no deja de ser el presidente de los Estados Unidos. ¿Es una cuenta personal? ¿Es una cuenta como presidente? ¿Son cuentas que deberían ir por carriles distintos, la personal, la oficial? ¿Qué pasa con toda esta historia ahora, una vez que asuma en marzo? En Estados Unidos suelen tener una cuenta oficial y una cuenta oficial que es mientras se ejerce el cargo y después se deja esa cuenta. Algo como lo que pasó con Obama, ¿no?, que dejó de usar la cuenta POTUS que es la President of the United States of America, y después pasa a usar su cuenta personal. Pero ahora esa cuenta retuitea los tweets de Trump, los personales. Claro, bueno, también. Y ahí hay Trump es una persona que usa bastante compulsivamente Twitter. Lo que hay que entender es que Twitter, y en esta lógica también, como decía Cecilia, de redistribución del poder, Twitter redistribuye el poder también entre los actores políticos y, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Los actores políticos hoy ya no están necesariamente intermediados por los medios de comunicación, sino que es al revés, que los medios de comunicación están intermediados por los políticos para llegar a sus seguidores. ¿Se entiende? Hay mucha gente que consume información no directamente de los medios, sino que consume información a través de lo que retuitean los políticos. Y los políticos no tienen por qué ir a través de un medio para expresar sus posiciones, que es lo que hace Trump, que no ha tenido, sobre todo con algunos medios en Estados Unidos, una relación muy fluida. Entonces el uso sistemático responde también a tratar de tener un canal paralelo al canal tradicional de medios. ¿Qué le sugieren a Lacalle Pou? Bueno, digamos, esto no es muy diferente a otras formas de comunicación política, y obviamente la comunicación de gobierno es una cosa muy importante y es una cosa que, por lo menos en Uruguay, ustedes tenían a Federico Irazábal, que es un experto en comunicación política, le pueden preguntar también a Federico, se ha utilizado, la comunicación política se mantiene, sobre todo de las figuras presidenciales, se mantiene bastante moderada, es decir, los presidentes no tienen una sobreexposición, ¿no? Y Lacalle Pou no parece ser un perfil de un presidente que tenga una sobreexposición y que esa sobreexposición vaya a trasladarse a Twitter. Twitter claramente puede ser un medio sobre el cual expresar posiciones políticas y expresar las posiciones del presidente. Obviamente no va a ser con las características que tiene Trump en Estados Unidos. Durante un momento de esta larga campaña, Cecilia, estuvieron de moda, o utilizamos muchas veces el término fake news, bots, trolls, ¿no? ¿Se puede discriminar por partido? ¿Qué papel jugaron las fake news o los bots o los trolls en esta campaña? Parece todo un idioma, ¿no? Sí, bueno, algo importante que nosotros analizamos desde el discurso de los candidatos es que fue una campaña, si bien Twitter se caracteriza por la ironía, por la agresión, por el conflicto. Por los haters. Sí, desde el discurso de los candidatos no vimos eso, sino que vimos una discusión civilizada que es característica también de nuestra cultura democrática, ¿no? De los candidatos. De los Después candidatos. vendrán los comentarios. Exactamente. Pero los candidatos, correcto. Sí, y cuando analizamos las discusiones en torno a temas específicos, que también, por ejemplo, la reforma, el caso de Moreira, el caso del Gucci, en esos casos, cuando veíamos la red de retweets, sí veíamos que había actores que no eran ni medios ni políticos, que tenían un rol muy preponderante y muchas veces son ciudadanos comunes que tienen muchos seguidores y que logran posicionarse como una figura fuerte en la red, y también trolls, o sea, estos usuarios que atrás de seudónimos, no sabemos quiénes son, pero sí también tienen un rol muy preponderante en la red, en la y viralización, estructuran sobre todo, ¿no?, la información. ¿Sí? ¿Hay una discriminación por partido? Claramente. Si uno ve las redes, también como ocurren en varios lados y como está en la tapa del libro, es una red que está partida en dos. Por un lado están los
usuarios que están más cercanos al partido de gobierno o al candidato oficialista, o lo que eran para las elecciones el candidato oficialista, y por otro lado los candidatos de la oposición. Y eso es bien claro, y eso es parte de lo que yo les comentaba, es decir, no necesariamente lo que uno ve en la red es todo lo que hay, sino lo que la gente importante en esos lugares decide que uno vea. Bien. ¿No? Que es el contenido que se distribuye en esos lugares. Y entonces, bueno, eventualmente, y esto también reduce el efecto de la fake news de alguna manera, la información suele circular de una manera diferente en los dos lugares, y entonces la información que es favorable, cercana o preferida por ese grupo es la que va a circular ahí y no va a salir a otros lugares de la red. Y eso es lo que vemos en las discusiones en Twitter en Uruguay, redes polarizadas donde lo que ocurre aquí no se ve de este lado y viceversa. Claro. Ahora, hay un fenómeno igual, 1 de cada 10 uruguayos, ¿no?, según ustedes cuentan, estaría utilizando esta red Twitter, o sea, no es la red más usada por los uruguayos, eso igual hay que decirlo. Sí, claro. ¿Cuánto refleja la realidad? Que es una discusión que siempre tenemos acá con los compañeros. ¿Cuánto de lo que vos tenés como en alerta, digamos, de forma permanente en tu cuenta Twitter, es en el fondo un reflejo de la opinión pública, del estado anímico del país, del Uruguay, o es realmente que uno está quizás en su burbuja, ¿no?, en la burbuja dentro de la burbuja, y no refleja necesariamente un estado anímico general? Hay dos cosas importantes. Una, la que vos decías, solo el 12% de los uruguayos tienen Twitter, son personas jóvenes, muy educadas y de estratos socioeconómicos medios altos y altos. Y agresivas. O sea, Y disimulan bárbaro. no es representativo de la población en general, eso es importante. Y segundo, es lo que decía un poco Rafa, ¿no? Twitter, algunos autores lo llaman como una cámara de eco. ¿Qué pasa? Nosotros seguimos gente que en general piensa, siente igual que nosotros. Y a su vez, para Twitter los usuarios felices son los que retuitean mucho y los que ponen muchos favoritos. Entonces el propio algoritmo de Twitter lo que va a hacer es llenar tu Twitter justamente de cosas que vos seguramente vayas a retuitear o dar favoritos. Entonces eso es un riesgo que tenemos que estar todos alertas. Lo que nos dice nuestro Twitter no es lo que está pasando. O sea, ¿sugerirían seguir personas, por ejemplo, que no piensan como nosotros, de otro partido que no sea el nuestro, como para tener por lo menos una visión sería un poco muy menos sano, parcial, sí, ¿no? sí. Como tenemos la temperatura y la sensación térmica, ¿no? Claro. La temperatura tanto, pero sensación térmica hace frío. Sí. ¿No? Tendría que haber una especie de orientador Claro. de lo que pasa en Twitter. Uno de los autores que estudia esto dice que en realidad Twitter no es neutral en la polarización, sino que lo alimenta y Claro. que nosotros como ciudadanos tenemos que estar alerta de eso, en tratar de no creernos que todo lo que vemos ahí es lo que pasa, que todos piensan igual que nosotros y que no hay discusión. Pero incluso si tuviéramos, digamos, si siguiéramos a personas de diferente perfil y accediéramos, digamos, si estuviéramos más en el medio de esa red y no en uno de los polos, de cualquier manera solo veríamos esto que dices tú, que es solo lo que piensa una parte muy pequeña del Uruguay. Ahora, es una parte muy pequeña, pero a su vez muy importante, porque la mayoría de los tomadores de decisión y de los formadores de opinión están ahí. Y entonces, lo que uno también está viendo es lo que ocurre en los círculos, digamos, de mayor importancia en la toma de decisiones o en la formación de esas decisiones. Y no sé si Ahora, puede ser el medio excluyente para informarse, porque algunos dicen, yo me informo por Twitter, pero lo que sí tiene una inmediatez que es impresionante, es decir, donde con la rapidez que no se llega a través de un medio tradicional, Twitter está ahí con la noticia, sí, ¿no? y Twitter se ha transformado también en otra forma de extraer información de la sociedad. Obviamente, con los recaudos de que esto es no es toda la sociedad, sino que son solo los usuarios que están en Twitter. Twitter se usa mucho, los políticos lo usan mucho para recabar información. Buena parte del análisis que tenemos ahí, de esos 3 millones de tweets, de cómo son las conversaciones, de cuál es el ánimo de la gente, de en qué momentos han ocurrido determinadas cosas en Twitter y cómo esos hechos que ocurren fuera de Twitter se trasladan a Twitter o cómo hechos que ocurren en Twitter se trasladan fuera, van generando información sobre las preferencias de las personas, ¿no? y las posiciones que tienen las personas respecto a determinados temas. Y eso es también información para los políticos, tanto en campaña como para los políticos en gestión, ¿no? Entonces, buena parte de lo que nosotros hacemos en el libro, los políticos lo utilizan como
otra fuente de información sobre las preferencias de la gente, sobre si lo que van haciendo cae bien en la gente o cae mal en la gente, ¿no? Es bien interesante. Y es como Además estamos aprendiendo todos de esto, ¿no? Claro, y es como una fuente de información adicional a los estudios más clásicos de opinión pública. Por ejemplo, les voy a contar una cosa que no entró en el libro, si hay otro libro va a entrar en ese libro, sobre cómo Twitter puede mostrar el humor de la ciudadanía. En la última elección, la de la segunda vuelta, recuerdan ustedes que al inicio de la elección, cuando finalizó la elección, cuando se empezaron a dar los resultados, los primeros resultados favorecían, como terminó siendo, a Lacalle Pou sobre Daniel Martínez, y en ese momento, si uno va siguiendo los usuarios que nosotros identificamos en el libro como cercanos al candidato Luis Lacalle Pou, esos usuarios retuitean por minuto mucho más que lo que retuitean los partidarios de Daniel Martínez. Cuando vamos llegando hacia las 9 de la noche y las cosas empiezan a cambiar y los resultados parecen mucho más apretados. Se revierte la atención. Reacciona a Twitter. Reaccionan en Twitter los partidarios de Daniel Martínez y empiezan a tuitear bastante más arriba, y cuando se va terminando la noche, los partidarios de Luis Lacalle Pou no llegan a tuitear de la misma manera que están tuiteando los usuarios cercanos al candidato del Frente Amplio. Y eso básicamente es como Twitter, de esa forma funciona como un termómetro del humor de las personas en respuesta a hechos que están ocurriendo en el momento. Bueno, y después otro capítulo son los memes, que son brillantes, ¿no? Yo digo que la verdad, yo me divierto con los memes siempre que hay alguna situación. La creatividad de la gente también en ese sentido es increíble. Muchísimas gracias. Vale la pena analizarlo. Es el mundo en el que estamos, hay que entenderlo, hay que entender las reglas, y los políticos ni te digo, ya lo deben tener en la mesa de luz. Muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias, Cecilia, por habernos acompañado. Gracias a ustedes ustedes por la invitación.